Cuando Elon Musk, ese multibillonario dueño de Twitter actualmente y de muchísimas otras empresas como Tesla, etcétera, dijo que había rebajado con este medicamento, se volvió viral. Empezaron los influencers en TikTok a mostrar cómo con estas inyecciones diarias podían perder y mantener un peso y una figura esbelta. Pues resulta que este medicamento es un medicamento para la diabetes, para combatir la diabetes, y hoy en día está en Estados Unidos, los médicos en España y en todas partes, y por supuesto en nuestro país también, están muy preocupados por el abuso de este medicamento que hacen personas que sin prescripción alguna se lo están aplicando. Y nosotros vamos a hablar de la semaglutida y lo vamos a hacer con la doctora Dolores Mejía, quien es expresidenta de la Sociedad de Endocrinología y actual encargada del Departamento de Investigación del Hospital General Plaza de la Salud. Bienvenida. Un placer enorme. ¿De qué se trata este medicamento semaglutida y que es el genérico, ¿no? Y que se llama Ozempic? ¿Para qué se usa y cómo lo está usando ahora la gente? Y si ustedes realmente están preocupados porque escasee o porque haga daño a la población. Lo largo vamos a hacerlo chiquito. Y vamos a decir que semaglutida no es más que un GLP-1, una hormona que se sintetiza a nivel del tubo digestivo en las células L y que forma parte de la dinámica de metabolismo de los hidratos de carbono. Se ha sintetizado y en los ensayos clínicos para ver eficacia y seguridad de la misma molécula se pudo observar que aparte del control glucémico tenía impacto en otras esferas como era reducción del apetito y a través de esto la reducción de peso. Porque hay evidencia científica que habla de que esta molécula puede llegar al tallo y puede actuar a nivel del hipotálamo ventromedial, del núcleo accumbens, del sistema de la recompensa. Ella dijo sencillo, que lo íbamos a hablar sencillo. Doctora, no nos complique. Pues vamos a decir que llega al cerebro, a los centros donde da la saciedad, la satisfacción y reduce la necesidad de ingesta de alimentos. Entonces de aquí surge la oportunidad de poder utilizarlo en personas con diabetes y o con obesidad. Pero esto está condicionado, chicas, a la dosis. Porque la dosis de diabetes, que es lo que generalmente está en el mercado en nuestro país, no es la dosis para ser usada en el control de la obesidad. ¿Por qué? Porque es una dosis que viene ya preparada. Eso viene estandarizado por ensayos clínicos. Y ella está hablando de obesidad. Sí, claro. Que no es como lo están usando las personas, No, con para un nada. poco de exceso de peso o para mantenerse delgadas. Porque hay criterios puntuales donde se habla qué es obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30. Exacto. Pero está indicado el uso de medicamentos para el control de peso en sobrepeso cuando existe una comorbilidad, llámese. Claro. Tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene hígado graso, tiene una situación donde la reducción de peso es mandatorio. Entonces vamos a ser más agresivos, siempre y cuando se haya agotado el proceso de cambio de estilo de vida. Entonces, y no hemos logrado doctora, objetivos. una persona que utilice esa dosis que está a la venta aquí para las personas con diabetes, ¿no va a tener ninguna reacción en cuanto a inhibir el deseo de comer? No va a alcanzar los objetivos descritos por la evidencia científica. ¿Por qué? Porque en medicina y en investigación, cuando se analiza una molécula, tenemos 3 aspectos que se comprueban. Lo indicado, lo no indicado y lo contraindicado. ¿Qué está haciendo la población cuando lo usa de manera indiscriminada para obesidad? Lo no indicado. Porque no hay evidencia científica que garantice la reducción de peso en la proporción que lo han hecho los estudios STEP para las otras formulaciones. ¿Y qué hace ese medicamento? Baja los niveles de azúcar en sangre. Sí. ¿Verdad? Pero los diabéticos necesitan los tipo 2, ¿verdad? Esto es para tipo 2, insulina. Entonces, si una persona tiene sus niveles normales de azúcar y de insulina y de todo, si se aplica este medicamento diariamente, ¿cuáles son los efectos que puede tener en su organismo? Independiente de que baje de peso o no baje de peso, etcétera. La ventaja de este grupo de medicamentos, al igual que otro novedoso grupo de medicamentos que son los ISGLT2, es que la reducción de la glucosa es dependiendo de los niveles plasmáticos de glucosa. ¿A qué nos referimos con esto, chicas? A que si la glicemia no está por encima de cierto nivel,
no va a actuar, lo que hace que el paciente tenga menos posibilidades de hacer hipoglucemia, que es una de las complicaciones más temidas en el control intensivo de la diabetes. Ok, entonces, actualmente hay mucha gente promoviendo el uso de este medicamento a través de redes sociales como algo inocuo. Y no gente obesa, ¿eh? Pero yo estaba leyendo los riesgos y hablaba de entre problemas gastrointestinales, náuseas, estreñimiento, diarrea, pancreatitis, más raramente enfermedad de la vesícula biliar y la retinopatía diabética. Wow. Eso estaba leyendo sobre este medicamento que, claro, no son para una persona que tiene diabetes y que tiene una condición que es todavía peor que cualquier posible efecto secundario, pues muchas veces se obvia. Pero una persona que está bien de salud, que lo que tiene es un poco de peso de más o tiene 20 libras de más y que no las puede perder, está poniendo en riesgo su salud. Eso es muy importante decirlo, porque además, sin una indicación médica, eso se puede usar y suspenderlo cuando yo ya he logrado el objetivo, sin más ni más. Debemos reconocer que la obesidad es una enfermedad crónica recidivante que amerita un cambio de estilo de vida. Necesitamos repensarnos la vida de manera distinta a la hora de abordar la obesidad, porque va más allá del simplemente uso de un medicamento, independientemente de la capacidad de esta molécula de ser usada de manera crónica. A la luz del conocimiento actual, una persona con sobrepeso, sin comorbilidades, lo que debe es buscar la asesoría adecuada en lo que es el cambio de estilo de vida sustentado en una alimentación balanceada porque la FDA e incorporación del actividad física. La FDA no ha aprobado el Oncepic para poder adelgazar, sino solamente para pacientes diabéticos. Pero una pregunta, hablando de lo que decía María Cela, las personas que están ahí detrás, porque es que vemos que lo están utilizando no solamente las personas obesas, personas que tienen 2 o 3 libras de más, 10, 5 libras, no, tienen 5, 15. Sí, pero no son personas obesas, son personas un poquito pasaditas de peso. Lo están utilizando, están diciendo en las redes sociales, me está funcionando. El que lo ve dice, pero si le funcionó a María Cela, vamos para allá. Entonces, ¿qué riesgo real corre, doctora? O sea, ¿qué riesgo puede correr? ¿Le puede alterar el funcionamiento metabólico? ¿Le puede afectar el tema biliar? No hablemos de los obesos. El tema biliar a una persona que no es obesa, por ejemplo. Una persona no obesa no tiene la indicación de la evidencia científica para el uso de estas moléculas. Como hablaban del semaglutide cuando es empleado en el marco de personas viviendo con diabetes, es una dosis muy inferior, que es la que está disponible en nuestro mercado local. No está indicada para obesidad. La dosis indicada para obesidad, avalada por la serie de estudios STEP, es una dosis mayor, la que se debe emplear, y no está en el mercado dominicano. Entonces, la que está en el mercado dominicano ayuda a la persona también a perder peso independiente de los demás efectos contra la diabetes. Ayuda a reducir el peso y controlar la diabetes. Sin consecuencias a la salud de esa persona. Sin consecuencias es el hecho de que estos pacientes perderán peso, pero no alcanzarán los objetivos de la reducción de peso, de la indicación en miligramos para la reducción de peso. ¿Qué quiere decir? La molécula que tenemos disponible en nuestro mercado es una bicicleta. La molécula diseñada para la reducción de peso es un Porsche. Bueno, se están quejando los pacientes de diabetes por la escasez, como pasó al principio con el COVID, que empezaron a utilizarse medicamentos que eran para otras enfermedades y empezaron a faltar. Aquí en República Dominicana existe un problema ya con el abuso de este medicamento, y qué porcentaje de diabéticos podemos tener, porque estaba leyendo que en Estados Unidos está como cerca de un poco más de un 11%, en España entre un 5 y un 10, pero a uno le parece que aquí en este país hay mucha gente diabética. Lamentablemente, hace unos meses hubo cierta reducción de la disponibilidad de la molécula, por lo que es mandatorio que seamos responsables tanto en la prescripción como en el uso. Por eso el valor de robustecer la regulación para el expendio de medicamentos, que no sea un autoservicio. ¿Este se puede comprar sin receta? No es regulado. No está regulado. Y es caro. Es costoso, tiene un precio, pero es más económico en este país que en otros lugares. Una persona hay gente que viene a comprarlo aquí, ¿eh? Una persona diabética,
¿cuántas veces a la semana o al día tiene que ponerse ese medicamento, por ejemplo? Una vez a la semana. Es la recomendación de la evidencia. Eso es importante porque la gente que está ahí al lado, viéndonos del otro lado, dice, lo compro y me lo pongo todos los días. ¿Cuál es la repercusión de ponérselo más de una vez en la semana? La repercusión es que va a haber resistencia porque no alcanza el objetivo. Con respecto al porcentaje de diabetes en nuestro país, lamentablemente, si hay una constante, es el incremento en los números de diabetes, alcanzando en estos momentos, a través de los estudios realizados por la Universidad Iberoamericana y el INDEN, un 13.45% de nuestra población diagnosticada con diabetes. Pero lo peor, María Cela, es que por cada persona que vive con diabetes diagnosticado, hay uno que vive con ella y no lo conoce. O sea que puede ser un 26% perfectamente, que estamos hablando de una gran cantidad de personas con diabetes que necesitan este medicamento que es nuevo. En el 2019 creo que fue que salió. Es de la gama nueva de medicamentos que más allá que lo que es simplemente control glucémico, van a impactar en el perfil lipídico, en otras complicaciones asociadas a la diabetes. Por eso lo bueno de su utilidad en el contexto de personas viviendo con diabetes y grado de obesidad. Tenemos que ser más responsables a la hora de nosotros comprar ese medicamento, y ese medicamento debe estar expendido solamente con prescripción médica para que el médico indique cuál debe ser la forma, la dosis que debe ser utilizada, ya sea para una persona con obesidad, que no le, como usted dice, no le va a hacer casi ni cosquillas, pero sí para una persona con diabetes o para esas otras personas que lo están usando para mantener un peso. Yo conozco gente delgada que se pone eso todas las semanas, pero delgadita. Ay, Dios mío. Que se lo pone todas las semanas. Es una fiebre con ese medicamento. Es una moda. Es una moda. Exacto. Es una moda. Tan fácil que es, ¿verdad? Un color de para mucha gente no es tan fácil. Pero probablemente esas personas con un mínimo peso, si deciden que el color del esmalte va a impactarle en lo que es el control de peso, quizás pudieran alcanzar objetivos similares. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos el resto de nuestro contenido. Ya volvemos.